Damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Esto es también su iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos titulado Reedificando nuestras bases. Es el cuarto tema basado en el libro de Nehemías. Quisiera consultar quiénes no han asistido a los primeros temas de Nehemías. ¿Pueden levantar su mano un instante, por favor? Para saber, ok, 2, 3. Son como, no llegan a 10 personas, el resto sí. Rápidamente, el contexto, recordemos, estamos en un tiempo en que hay un reino en apogeo, el reino medo-persa, y allí está Nehemías. Nehemías sirve como copero del rey, de Artajerjes. Y allí en Susa, que es la capital del reino en ese momento, de Persia, llegan judíos procedentes de Jerusalén. Y entonces Nehemías, al consultarle cómo están nuestros hermanos allí en Jerusalén, le manifiestan que es una catástrofe. Ante esto, Nehemías se congoja, pone el tema en oración delante del Señor, busca dirección y finalmente, tras hablar con el rey lo encomienda hacia Jerusalén para que reconstruya los muros de la ciudad. Y entonces llegamos al capítulo 4, veremos hoy algo del capítulo 4, 5 y 6. Yo te animo, hermano, hermana, que vienes regularmente, también a los nuevos, que puedas leer en Nehemías capítulo 7 y 8, y es más, todo el libro de Nehemías, porque todavía faltan algunos temas que va culminando febrero. Así que puedes leer Nehemías para estar todos sintonizados en lo que el Señor quiere hablarnos. Y el tema de hoy tiene que ver justamente con cambios que se dan siempre en nuestras vidas, en el camino, incluso cuando tomamos decisiones de año nuevo. Y por eso el tema de hoy es cuando los cambios implican oposición. Cuando los cambios implican oposición. Lo nuevo puede resultar muchas veces expectante. En otras va a generar dudas, ¿no? Incertidumbres. Pero adicionalmente a ello, también puede darse el caso, como en el presente que cita Nehemías, que durante la reconstrucción del muro se gestó ¿qué? Oposición. Oposición marcada por quienes ya también radicaban allí en Jerusalén, pero no querían que nada cambie, sino que más bien el status quo permaneciera. Y es entonces que surge esta oposición. Dificultades en nuestras vidas habrán. Son esas dificultades que un día tocan la puerta de nuestra vida y tú dices, no te quiero abrir la puerta, pero ya entró. Tal vez pasan a veces esos, llamamos desiertos espirituales, que somos como creyentes, pero nada pasa y somos áridos, no estamos fértiles. Son esos tiempos incomprensibles. ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué esto que quiero no me pasa? ¿Por qué hay situaciones que desearía que no lleguen a mi vida y llegan? Y hay situaciones que realmente entonces nos mueven, nos turban. Y finalmente tenemos que comprender que no están dadas en nuestras vidas para desalentarnos, sino por el contrario, que Dios tiene propósitos en medio de ellas. Uno de ellos es que el Señor quiere siempre aprovechar estas circunstancias para forjar en nosotros su carácter. Que ese carácter de Cristo que nos lleva a la madurez espiritual se forje en nosotros, en cada uno, y aprenda a vivir en medio de las circunstancias que siempre será temporal, esas dificultades, de la manera en que Dios está esperando para nosotros. Por tanto, no debemos tampoco dejar de lado que siempre en el camino que transcurrimos tomamos decisiones, tenemos metas por delante que se gestan como una convicción del Señor para nuestras vidas y que tenemos que proseguir a pesar de los temporales momentáneos. Yo quisiera preguntarte, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, ¿tú te has fijado metas para este año? ¿Puntuales? Cada fin de año, cada diciembre, mi esposa me dice, Juan, ¿cuáles son tus metas? Y de enero me está preguntando, ¿ya las tienes listas? A ver, veamos allí, un dedo, ahí hace, tus metas. Yo tengo una meta, por ejemplo, particular. Yo tengo una meta de fortalecer ciertos músculos. Y les voy a explicar ahora por qué.
Y por eso el año pasado me inscribí, pero no fui frecuente por la rutina del trabajo. Y este año estoy yendo al gimnasio. Estoy en el gimnasio. ¿Se nota o no se nota? No sé por qué se ríen, pero bueno. Es que es un tema de fe. No es con los ojos, no es por vista, hermano. Ahora quiero que se percaten, porque tal vez se han olvidado la primera frase que mencioné, antes de mencionar Jim. Y hace 2 semanas le dije, muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas, aún para la iglesia, y siempre hay una razón atrás de ella. Lo que pasa es que muchas veces no se da a conocer o se malinterpreta. Los últimos 3 años, sin contar el último fin de año, los últimos 3 fines de año, sucedieron cosas anecdóticas, diríamos, que en un año, hacia fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, me fracturé un dedo. Al siguiente fin de año me fracturé el pie, al siguiente me fracturé la pierna. ¿Se dan cuenta? Y la misma pierna. Y entonces me imposibilitó caminar algunas veces semana y media, 2 semanas, otras veces mes y medio, otras veces 3 meses. Alguna vez vine aquí incluso un fin de año, el último fin de año, y me dijeron, por favor, pastor, no salga de su casa ni Navidad, Año Nuevo, para que no le pase nada. Y entonces voy al gym no por bajar de peso, sino que fortalecer los músculos. Ahí está la atención. Porque justamente parte de mi trabajo anterior ha sido muy sedentario. Y aparte, si te gusta comer, imagínate, ya me ven. Entonces, decisiones, metas, ¿verdad? Metas que uno tiene. Si no tienes metas, tu vida va a ser cotidiana, regular, pero no alcanzarás nada más de lo que tienes hoy. Si tienes metas y no tomas decisiones para llevarlas adelante, tampoco nada cambiará, tampoco lograrás nada más. Para ir al gimnasio en esta nueva etapa, yo estoy yendo al gimnasio ahora de 6 a 8 de la mañana. Y tengo que levantarme 5:30, a veces 5:15, porque llego en 10 minutos en el carro. Y de 6 días, porque domingo no cuento por el servicio aquí, pero sábado sí, porque es más fácil, es en la tarde el culto. Trato de los 6 días, por lo menos he logrado estar 4 días, si no 5, desde que he empezado el año. Porque hay que tomar decisiones para ser consecuentes con las metas que tienes que alcanzar, a pesar de la rutina cotidiana. Nehemías y el pueblo de Dios, aquí en ese escenario de Nehemías 4, también tenía claras sus metas. ¿Cuáles eran sus metas? La reconstrucción del muro de Jerusalén. Ese era su norte, clarísimo. Podía pasar lo que podía pasar, pero sabía que ellos tenían un objetivo trazado. E independientemente de la situación que pudiera alcanzarles, tenían que alcanzar esa meta, reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, en este proceso de reconstrucción se encontraron en primer lugar con una oposición externa. Se encontraron con una oposición externa. Capítulo 4, versos 1 en adelante, dice la escritura allí. Abre tu Biblia, abre tu celular o en pantalla si no lo tienes. Dice la palabra lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Pero aconteció que oyendo a Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hay una frase que es conocida que dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Otros dicen, ladran Sancho, señal que avanzamos. Me puse a googlear esta frase y cosas bien interesantes porque incluso algunos literatos que son comentaristas y críticos
aluden de que la palabra Sancho, que es el nombre del acompañante de Quijote, ¿verdad? Es apócrifo, no está en la frase inicial, tanto así incluso que la mayoría, si no todos, los que pude leer, aluden que la autoría no es ni siquiera de Cervantes, sino de otro autor en otro libro que lo mencionan. Y en tal sentido es una cita incompleta que luego se utiliza. Pero el tema no es literatura, es Nehemías. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos concretamente a que, conforme dice esta frase, conforme avanzamos, los pedros ladran, hay gente que hace bulla, pero el camino prosigue. Hay adversidades, hay situaciones que pueden alcanzarnos, pero seguimos. ¿Hacia dónde? Hacia la meta, hacia el norte. Ese es el bull, ese es el objetivo. Frente a esta situación, entonces, pueden darse diferentes opiniones, sencillamente por una razón, porque tú y yo todos somos aquí diferentes. En tal sentido, cada uno puede tener una particular perspectiva sobre algún asunto que se nos pone adelante y entonces mi parecer no tiene que coincidir 100% necesariamente al tuyo. Y entonces tenemos una opinión diversa probablemente. Algunos estarán conforme en todo o en parte y otros sencillamente no. ¿Qué es distinto, por ejemplo, a aquel que siempre tiene un ánimo diverso, antagónico, opositor? ¿No? Hay siempre personas que nunca se conforman con nada y siempre se oponen a todo. Si haces algo, me opongo. Si no haces algo, te chanco, ¿no? Porque no haces nada. Siempre también habrá gente así. No lo podemos evitar. Sin embargo, como pastores y como iglesia, tenemos que considerar también lo siguiente, que tenemos una visión y una misión, un norte. Tú la puedes ver en pantalla. ¿Sabes? Cuando preguntan, ¿hacia dónde va Miraflores? Va hacia esto, hacia nuestra visión y misión. Hay carteles en la iglesia que se han puesto recién en los últimos meses que nos está hablando justamente de esto, pero cuando hablamos de iglesia, hablamos, y en el sentido nuestro, una iglesia local, que la iglesia local está constituida por la sumatoria de cada uno de los miembros, cada uno de los asistentes a esta iglesia, los que vienen hoy, el primer culto domingo, los que vienen al siguiente culto, los que vinieron ayer en la tarde, noche, los que van a los grupos pequeños, y etcétera. Entre todos, justamente, formamos la iglesia de Miraflores. Pero no basta que tengamos todos una visión y misión y decíamos, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo o no, sino sencillamente el objetivo, ¿cuál es el norte? Que cada miraflorino pueda vivenciar esa visión y misión. Cuando decimos que somos una iglesia apasionada por Cristo, es que tu hermano, tu hermana, seas una persona apasionada por Cristo. Cuando decimos que vivimos la palabra de Dios, es que tú y yo vivamos la palabra de Dios. Cuando decimos que podemos fortalecer familias, que tú y yo fortalezcamos las familias, empezando por nuestra familia y siendo de bendición a otras familias. Que lo hagamos no solamente en nuestra locación, sino hasta lo último de la tierra. Tiene que ver con que no solamente se dé aquí, en este lugar, en este recinto perimétrico de Miraflores, sino donde tú resides hasta lo último de la tierra. Particularmente en Miraflores, prácticamente diría yo, poco más del 90% no residen en el distrito de Miraflores, sino vienen de otros distritos. Y entonces cada uno desde su propio lugar está llamado a ser justamente de influencia a sus vecinos. Ahora bien, tenemos que considerar también lo siguiente. Una visión y misión se va a cumplir en la medida que cada uno de nosotros la cumpla. Si no es como fuente de ovejuna, todos a una, pero es ninguno. No sirve de que haya una visión y misión y nadie la cumple y solamente la sepa o la lea, sino para que se concrete y se haga realidad. ¿Cuál es nuestro norte como iglesia? Que tú y yo, que todos y cada uno vivamos esto, vivamos esta visión y misión. Y entonces cuando cada uno la viva realmente, entonces habremos llegado a la meta como iglesia. Ahora, para esto va a implicar un tiempo de transición y vamos a explicarlo más adelante. Algunos nos demoraron un tiempo para asimilarlo y ponerlo a la práctica, pero también hay muchos que se van a entender mal y algunos otros van a oponerse, que es el tema justamente aquí. Como en la política, ¿verdad? Cuando los congresistas se ponen allí en el pleno, pues una propuesta, ¿verdad?
que propuso la derecha, los de izquierda se oponen porque viene de derecha. Y si es de izquierda, los de derecha se oponen porque viene de izquierda y así. No importa si la propuesta es buena o mala, si no se siente, me opongo por oponerme. Esa es mi razón de ser casi. Y esa es una inconsistencia. Porque justamente lo que vemos aquí también es que no vaya a ser que oponerme por oponerme me halle oponiéndome a Dios mismo. Que es el caso justamente que se da aquí con estos opositores frente a lo que comienza a construir Nehemías y el pueblo. Recuerda, Dios está proveyendo a través justamente de este proceso que Nehemías llega hasta Jerusalén, proveyendo los recursos materiales, proveyendo las autorizaciones, proveyendo los permisos, proveyendo la guarda, proveyendo el traslado. Dios mismo obrando a través de Nehemías para que este propósito final, la reconstrucción de los muros, se lleven adelante. No era una iniciativa de Nehemías, Dios estaba guiando esto. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Sin embargo, en ese contexto de la reedificación de estos muros, aparecen ¿quiénes? Los Sanbalat, lo leímos, los Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod. Hay gente que piensa que no me cae bien Nehemías y me voy a oponer a Nehemías y no vaya a ser que se esté oponiendo a Dios mismo. El ataque de los enemigos externos siempre es previsible, es entendible. Y frente a situaciones así, podemos reaccionar de dos maneras. La primera, como un creyente, el hombre espiritual, que primeramente busca al Señor, entra a su secreto, pone el asunto delante de Él y busca una respuesta. El otro, reactivamente, y me pongo tete a tete, boca a boca, con el cual que se opone y entonces comienzo a discutir. Y esto tenemos que tenerlo presente, porque justamente la respuesta que nos plantea aquí Nehemías y nos enseña es la de Dios, la del creyente, ponerlo en oración primeramente. Pero es interesante que a pesar que pone el tema en oración, y ahora lo vamos a ver, la obra no cesa, la obra no se detiene. La oposición aparece, pero hay una meta por cumplir y ella hay que proseguir en ella. Perdónenme la redundancia. Hay que continuar. Nehemías 4, versos 4 en adelante dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Más adelante dice: Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y más adelante, al continuar la oposición, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La respuesta del hombre natural no va a coincidir definitivamente con la respuesta del hombre espiritual. Ahora, la búsqueda de Dios no debe empezar cuando surgen en nuestra vida los problemas, los conflictos, las dificultades. La búsqueda de Dios tampoco debe terminar cuando terminan los problemas, las tentaciones, las pruebas, ¿no? Sino, como dice la Escritura, debemos orar, ¿cuándo? Siempre, siempre. Y ese es el llamado, aprender a estar en ese secreto de Dios de forma tal que en esa intimidad con nuestro Padre aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a recibir de su dirección para la toma de decisiones. Aprendamos a sabernos que en sus manos no hay mejor lugar que estar. Aprender entonces a confiar implica decisiones. Y salvo alguna indicación adicional contraria a lo inicial, ese proseguir a la meta no tendría por qué detenerse, sino continuar. Continuar. Y es entonces lo que hacen aquí. Los proyectos en carpeta, aquellos que el Señor pone adelante, hay que ponerlos en ejercicio, hay que llevarlos hasta la culminación. Y así es con nosotros, su iglesia.
Sí, Dios obrando, pero es Nehemías y el pueblo quien está poniendo los ladrillos. Cada uno en su parte. Y por ello es que la muralla pudo ser avanzada hasta aquí, capítulo 4, hasta la mitad de la altura, que era lo esperado, ¿verdad? Todavía faltaba culminar, pero no se detuvo con la oposición. Continuó hasta ese momento, que estamos en el capítulo 4. Ojo, no solo se oró, se tomaron también decisiones preventivas frente a cualquier actitud extraña que pudiera violentar justamente la paz. Se pusieron guardas de día y de noche. Entonces, no solamente dijimos, vamos a orar y nos quedamos orando, sino que vamos a orar, pero también hay que hacer lo necesario para continuar, ¿qué? Hay un norte, ¿cuál es? La meta. Y eso, ambas cosas en simultáneo, se abocó justamente en Nehemías. Ahora, en la reconstrucción del muro, no solamente nos encontramos aquí frente a enemigos externos, sino también un segundo punto, a enemigos internos. Enemigos internos. Capítulo 5, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, decían ellos, somos muchos. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, viñas y casas. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ahora, entendamos un poco el contexto sociocultural de que se desarrolla y qué está diciendo aquí Nehemías sobre lo que acontece en Jerusalén. Los tiempos de ayer no son los tiempos de hoy. Y en estos tiempos, recordemos, había diversas maneras en las cuales uno se convertía en esclavo. Uno, ibas al mercado de esclavos, ya habían esclavos y te compraban, ¿verdad? Y eras esclavo de una casa, que se llama siervo, ¿verdad? Pero era un esclavo, sin derechos. Otro, cuando, por ejemplo, un pueblo atacaba a otro pueblo y el pueblo vencido lo llevabas a tu reino y todos ellos eran esclavos del vencedor. Pero aquí vemos otra figura que se da también. Cuando uno se hace esclavo voluntariamente por dinero, por necesidad. Y es la situación reinante aquí, en Jerusalén, en este tiempo, donde era tan grave el asunto que no había para comer. Y si no comes, te mueres. Puedes tener dinero, pero si no hay alimento en la mesa, te mueres con un costal lleno o una cuenta llena de dinero. No hay comida. Y entonces había que hacer lo necesario para poder, ¿qué? Comer. Y la única manera de poder comer era tener los alimentos. Y la única manera de acceder a esos alimentos, y aún sin dinero, entonces no les quedó otra que a los padres vender a sus hijos como esclavos. Y con ese dinero poder tener semillas y poder tener alimentos para poder justamente sembrar, cultivar, cosechar, comer, sobrevivir. Miren la gravedad del asunto. De forma tal que en la esperanza que un día pudieran ellos tener suficiente dinero para volver a comprar, ¿a quién? A su hijo esclavo y recuperarlo. ¿Sabes cómo se llama eso? Redimir. ¿Te suena la palabra redención? Lo que hemos cantado, comprados por sangre, eso es redención. Eso se llama redimir, comprar. Y entonces cuando alguien compraba, estaba redimiendo. Y entonces cuando alguien compraba para dar libertad, era eso. Te doy la redención, te estoy redimiendo de tu estado postrero de esclavitud. Y esa es la figura que se toma para el Nuevo Testamento. Y entonces aquí lo que sucedía es que estos padres ya se encontraban sin posibilidad material de poder redimir a sus hijos de ese estado de esclavitud porque ya no tenían con qué pagar. ¿Cuál es el punto? Fíjate el verso 18. Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Un tiempo de escasez absoluto. Me recuerda aquello que se cita en los tiempos de José en Egipto, ¿recordarás? Donde no hay comida y entonces todo el mundo comienza a vender lo que tiene, luego vende todo su ganado, luego vende sus tierras, luego vende su casa y como no hay, lee tú allí, Génesis, hasta se venden ellos. Nos hacemos esclavos con tal de que nos des alimento y podamos justamente también sembrar para vivir.
Una situación igual de dramática están viviendo ahora en Jerusalén. Fíjate. Ahora, podemos esperar el mal de extraños. No deseable, no esperado, ¿verdad? Pero pudiera ser. ¿Pero de los propios? ¿Pudiéramos esperar el mal de los propios, de los nuestros? Y eso es entonces lo que está viendo ahora Nehemías. Porque hay gente así. Hay usureros, ¿verdad? Hay gente abusiva, traficante con la necesidad ajena, los prestamistas, los gota a gota, ¿verdad? Y entonces se aprovechan ¿de qué? De la necesidad de la gente. Y el punto está ahora que nos encontramos en una sociedad, la de Jerusalén, que están en una grave crisis, pero solo algunos. La gran mayoría está en grave crisis. Hay una minoría que no, que son justamente estos prestamistas que le han hecho un préstamo a todos estos, que son la gran mayoría. Ahora ellos no tuvieron la mejor idea que justamente aprovechar la situación. Aquí hay pánico financiero, acá hay una crisis, acá hay una oportunidad de negocio. Entonces se la dieron a emprendedores y arruinaron a mucha gente, a sus compatriotas. Porque a ellos lo que les interesaba era su beneficio, no el beneficio del resto. Que cada quien baile con su pañuelo en su problema, en su familia. Yo me intereso por lo mío. Y esa es la perspectiva. No importa que sean igual judíos como nosotros aquí en esta Jerusalén destruida, no importa. Y esa fue la actitud justamente de algunos. Hubo mejoría, claro, pero no para la mayoría, sino para una minoría. Y es esto lo que observa aquí justamente Nehemías. Esto no puede seguir así, hay que revertirlo. Ahora, Nehemías no está en contra de que a la gente le vaya bien, está en contra de la metodología, del proceso que han usado aquellos que se han aprovechado de esta situación. ¿Sabes lo que gritaba esta situación? Hablaba que este poco de gente tenía una estrecha visión global de la situación. Solamente pensaban en lo suyo, en su feudo, en su reino. No más. Mientras yo esté bien, suficiente. Y es por eso que tal vez hoy, haciendo un paralelo con la iglesia, ¿no? Yo tengo mi grupo pequeño, tengo mi grupo humano, tengo mi estudio bíblico. Suficiente. No tengo que ver nada con el grupo humano. No, yo no soy de ese grupo, yo soy de mi grupo. Otra vez ni siquiera tengo que venir al culto porque lo veo por televisión ahorita, ¿no? Que está en línea. No tengo necesidad de tener comunión con los hermanos, porque solo vengo al culto y nada más. Porque veo por mí. ¿Y cuándo pensamos en los demás? Hace algunos años tuvimos un ministerio aquí en la iglesia que se llamó Celebremos la Recuperación, Recovery. El pastor encargado en su momento viajó, dejó el cuerpo pastoral aquí, viajó al extranjero y se le encargó a un nuevo pastor el ministerio. Y siempre que alguien se encarga de un nuevo ministerio, se hace un seguimiento pastoral al pastor y al ministerio que está asumiendo. Entonces, cuando daba cuentas, tomamos nota. Y entonces se determinó por diversas razones, no una, sino diversas razones, cerrar ese ministerio. Y le correspondía cerrar al pastor que había asumido. En ese momento yo era el pastor ejecutivo, pastor Roberto todavía el pastor titular. Le dije a Roberto, sería bueno que nosotros dos también vayamos, no lo expongamos solamente al pastor que es nuevo, vayamos nosotros y expliquemos también ante el grupo que está allí. Fue muy interesante porque se les explicaron las diversas razones que se tomaron para justamente cerrar ese ministerio. Entre ellas, solamente les comparto una. Ese ministerio se desarrollaba los viernes en la noche aquí. Pero cada que había una actividad aquí en Miraflores, nosotros no participamos, porque soy recovery lover. Yo no me muevo en mi ministerio el viernes en la noche. Hagan lo que hagan como iglesia en Miraflores, que no cuenten conmigo. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. Yo me quedo allí. Utilizaban las instalaciones de Miraflores, todos los insumos de Miraflores, pero cuando había actividad en Miraflores, no vamos a nada en Miraflores. Es como si hubiera estado una iglesia dentro de una iglesia. Es interesante que esa noche, cuando fuimos justamente a cerrar ese ministerio, hubieron particularmente dos hermanas que
se comportaron de manera inadecuada y comenzaron a quejarse públicamente incluso con el pastor Roberto. Es interesante que se le preguntó, hermano, ¿usted congrega aquí? No, no, las dos congregaban en otras iglesias. ¿Por qué? Porque la gente solamente ve lo suyo. No está pensando en el resto. No está pensando en la comunidad. Está pensando en lo que yo necesito, yo quiero, yo espero. Y eso es lo que sucede. Vemos aquí justamente en esta situación donde unos pocos, ¿no? Unos pocos tienen una conducta y otros muchos otra. Unos muchos con falta de ánimo, falta de recursos, falta tal vez incluso de esperanza, con deseos de cambio, pero que en ellos no está la potestad de hacer esos giros que se necesita para encontrar algo diferente en su medio, en Jerusalén. Hay otros pocos que sí tienen interés, pero solamente en lo suyo. A ellos no les preocupa el bienestar de la gente, sino disfrutar lo que tienen y si pueden más, mejor. Y es ante esto que justamente reacciona también Nehemías. Nehemías capítulo 5, versos 6 en adelante. Cuando escuchó toda esta situación que fue expuesta por el pueblo a Nehemías, dice la Escritura, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. También ellos lo hacían y trataban de rescatar a los compañeros, a los compatriotas allá en el extranjero. Pero ustedes, dice, ¿vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? ¿Qué está pasando? Y estos hombres, dice, callaron, pues no tuvieron que responder. Y Nehemías les dice, quitémosle ahora este gravamen. Y si sigues leyendo, les dice, devuélvanle todo lo que les han quitado para que ellos también puedan volver a iniciar. Y la respuesta de estos hombres fue, está bien, haremos como tú has dicho. Hubo una reconvención, hubo un cambio de actitud y entonces todos comenzaron a ir a un norte. Hay momentos en que se deben tomar decisiones trascendentes, decisiones para hacerse cambios, decisiones de rectificaciones para mejor. Aún en las iglesias, donde los muchos son tan importantes como los pocos y viceversa. Y es por eso que como cuerpo pastoral venimos evaluando vez tras vez, año tras año, el caminar de la iglesia. Y en nuestro corazón justamente está lo siguiente, y particularmente el mío, que es abocarnos justamente a gente que creemos que necesita ser cuidada más que nunca, independientemente de los que ya vienen siendo cuidados en los grupos humanos. Los mayores de 40 años, que no tenemos un grupo humano para ellos específicamente. Los que son viudos. Los adultos mayores. Los divorciados. Las madres solteras. Los hijos sin familia creyente que llegan a la iglesia y quieren formar una familia, pero tampoco tienen modelos de familia creyente y quisieran esperarlos y encontrarlos acá. Los papás que son nuevos como papás, empezando una paternidad y necesitan ayuda. Ayuda también de hermanos en la fe, cristianos que han transcurrido ya ese camino. Y así. Pero para esto, ¿sabes qué? Hay que ser intencionales. Y eso es lo que está en nuestro corazón. Y a eso apunta también que nuestra visión y misión. Y es por eso que necesitamos empezar una nueva etapa como iglesia. Empezar recambios. Y a eso obedece el tema de Nehemías, que habla de una reedificación. Porque debemos considerar también la situación de la iglesia. No solamente es un tema histórico que tiene que ver con Nehemías tiempo atrás. Tiene que ver también con nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros en este tiempo?
cómo aterrizar esa visión y misión entre nosotros en este tiempo. Y entonces eso nos va a llevar a una transición. Empezaremos este año 2024, probablemente el próximo año si fuera necesario y otros años si lo amerita. No hay un corcel que diga solamente está aquí, porque necesitamos poner los rieles sobre el cual justamente transite el tranvía de esta reestructuración. ¿Para atender a quién? A todos. Para atender a todos. Donde los mayores, no solamente en edad, sino los mayores en la fe, pueden atender a los más jóvenes. Y donde esperamos con expectativa que los más jóvenes en edad y en la fe puedan atender a las nuevas generaciones que vendrán. Que te das cuenta que eso va más allá de nuestra presencia en los equipos pastorales. Que no tiene que ver con una persona ni un hombre, tiene que ver con la vida de la iglesia. Y entonces justamente a eso apuntamos, al cuidado de todos, pero tenemos que ir paso a paso, poco a poco. Hemos convocado ya a 50 hermanos de diversos grupos humanos para trabajar en esta transición. Ya nos hemos reunido 2 veces, o sea, ya empezamos a trabajar. Y estamos recién poniendo los cimientos, armando, caminando poquito a poquito. Y va a demorar su tiempo, pero ya empezamos. Y eso es lo que tienes que comprender y pedimos que tú ores como Iglesia de Miraflores, por la Iglesia de Miraflores, por el equipo pastoral, por los hermanos que están siendo encargados justamente de esta tarea. Porque para muchos incluso todavía está medio nebuloso y hay que trabajar en ello justamente. Para que al final cada uno de los que congregamos en Miraflores pueda hacer cuidado y pueda llegar a ser lo que dice la misión. Porque aprendimos más la misión que la visión. Que somos discípulos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Quiere decir que tú y yo, hermano, estamos llamados no solamente a ser discipulados por alguien, sino también nosotros discipular a otro. A otro. Y ese también es el enfoque. Y por eso tenemos que tener eso presente. Sostener muchas veces estructuras que no resultan favorables para la atención a todos, ameritan entonces cambios. Y hay tiempos para ello. Hoy es el tiempo para ello en Miraflores. Necesitamos trabajar. Y por eso, cada uno de los que congregan en Miraflores tiene que estar comprometido con su parte, con lo que le corresponde. Esta reconstrucción de los muros implicó que cada habitante de Jerusalén frente a su casa construyera ese pedacito de lo que le correspondía delante. Y así todo el pueblo de Jerusalén alrededor. Y todo el muro fue construido. Cada uno de ustedes, si es del Señor, ha recibido dones y talentos. Y se espera que cada uno pueda ponerlos al servicio del Señor. Oportunamente brindaremos las oportunidades de servicio, dónde poder involucrarnos, dónde trabajar. Estamos todavía iniciando ese proceso de transición. Pero necesitamos que cada uno diga, yo también, al ser parte de Miraflores, quiero involucrarme. Y aquí es lo que puedo apoyar. Y en esta área puedo involucrarme para justamente que esta iglesia, que es mi iglesia, pueda también cumplir y llegar a esa meta que es nuestra visión y misión, consolidando así la misma. Reedificar nuestras bases implica ello, ese trabajo de transición. Pero termino citando un par de versos del capítulo 6. Dice lo siguiente: fue terminado pues el muro. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue terminado. Acabó. Dice en el original, se tuvo por completo. No quedó a medias. La oposición puede distraer muchas veces el trabajo, pero recuerda, no debe detener el trabajo. Es entonces que hay que proceder a la meta para alcanzarla a su tiempo. Y esto es lo que pasó justamente con este pueblo judío, que a pesar de la oposición externa e interna, siguió trabajando hasta que ese muro se acabó. Se terminó. Llegaron ¿a dónde? A la meta. Llegaron a la meta. Es interesante que aún los propios enemigos un día, cuando ven todo esto, son los que van a validar. Y van a darse cuenta allí que efectivamente no era un tema de un hombre, sino que era tema de Dios. ¿Qué dicen? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sí, eran los judíos que ponían los ladrillos, pero no eran los judíos realmente, sino ¿quién era? Era el Señor que estaba guiando ello.
Y es por eso que tenemos que tener presente aún los temores que ellos quisieron infundir sobre el pueblo en su momento. ¿Recuerdas? Ahora ese temor sobrevino a ellos. Porque si es Dios quien está aquí, ahora ¿qué podremos hacer? Es interesante eso. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Cuando revisas el Génesis, esa creación que está allí en el primer capítulo, y empezando el segundo capítulo, tú ves que acabó todo, ¿verdad? Culminó todo y luego descansó. Pero antes de descansar, ¿qué pasó? Culminó. Dios no dejó su tarea a medias. Dios tenía un propósito y lo cerró con la creación del hombre y la mujer. Dios culminó su obra y entonces descansó. Y ese es el modelo que tenemos también nosotros. Mientras no haya nada que sea inevitable, hay que proseguir a pesar de lo que pueda venir a la par. Hay que proseguir a la meta, al norte. Quiero dejarte con un versículo final. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tiene un propósito también para tu vida, hermano, hermana. Él quiere cumplir también sus planes contigo y a través tuyo, como lo hizo con Nehemías y como lo hizo con este pueblo judío. Te invito a que tú cierres tus ojos allí donde estás un instante y tú puedas en esta mañana orar, ahí en silencio en tu sitio, y decirle: Señor, gracias por mi iglesia, gracias por lo que viene. Tal vez no conozco bien todavía, recién está empezando, pero guía a los pastores, guía a los hermanos que se están encargando, pero también dispón mi corazón para sumarme en esta nueva etapa que viene para los próximos años para Miraflores. Disponme para ser parte activa, no solamente ser un espectador. Disponme para poder poner los dones y talentos que tú me has dado a tu servicio en tu iglesia. Dame sabiduría para acomodar mis tiempos para cuando se nos convoque. Todo demandará un proceso, pero cuando sea el tiempo, yo quiero estar presente. Dispón mi corazón, disponme a mí para poder seguirte y servirte. Y haz allí una oración en silencio delante de tu Dios, delante de nuestro Dios.